La mansión en Coral Gables era un monumento al silencio, una estructura de cristal y mármol frío que se extendía bajo el implacable sol de Miami. Por dentro, el aire acondicionado mantenía una temperatura gélida que parecía emanar de las propias paredes, no de las rejillas de ventilación. Cada objeto, desde los sofás de diseño minimalista hasta las esculturas abstractas, ocupaba su lugar con una precisión matemática, creando un ambiente más parecido a una galería de arte que a un hogar. El luto por la matriarca, fallecida hacía casi un año, seguía flotando en el ambiente, un polvo invisible que se negaba a asentarse. En el centro del inmenso comedor, una larga mesa de caoba pulida reflejaba las luces del techo como un oscuro espejo, preparada para un almuerzo formal que contrastaba brutalmente con el vacío emocional que reinaba en la casa. En la cabecera de la mesa, Alejandro presidía la escena con la misma autoridad con la que dirigía su imperio tecnológico. Su traje, de un gris impecable, no tenía una sola arruga, y su reloj de lujo brillaba discretamente en su muñeca. Su rostro era una máscara de control, cada gesto medido y deliberado. A su lado, tres mujeres conversaban con sonrisas ensayadas y voces melódicas. Eran hermosas, elegantes y visiblemente adineradas, elegidas por Alejandro con el mismo cuidado con el que seleccionaba una inversión. Cada una de ellas intentaba captar la atención del pequeño Mateo, sentado frente a su padre, no como una figura maternal, sino como candidatas compitiendo por un puesto muy codiciado. La atmósfera estaba cargada de una tensión educada, un juego de apariencias en el que todos, excepto el niño, sabían perfectamente las reglas. Mateo, con sus 7 años, se sentía como un pequeño animal atrapado en una jaula de cristal. Se encogía en su enorme silla, sus pies apenas rozando el suelo, mientras las mujeres le presentaban regalos caros y le hablaban de viajes exóticos y promesas de diversión sin fin. Sus ojos grandes, que habían perdido el brillo desde la muerte de su mamá, se movían con nerviosismo de un rostro sonriente al otro, incapaces de encontrar un ancla. Fue entonces cuando su padre pronunció la frase que sellaría el destino de todos en aquella sala. Mateo, una de estas mujeres será tu nueva mamá. Quiero que elijas cuál de ellas prefieres. La presión se volvió insoportable. Al otro lado del salón, cerca de la puerta de la cocina, Sofía, la empleada del hogar, observaba la escena con una tristeza profunda dibujada en su rostro, su corazón encogido por el niño. El momento se rompió, no con una palabra, sino con un impulso de pura desesperación infantil. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Mateo, y en lugar de señalar a una de las pretendientes, empujó su silla hacia atrás con un ruido seco que resonó en el silencio. Ignorando las miradas estupefactas de las tres mujeres y la creciente confusión de su padre, corrió a través del frío mármol. Sus pequeños pasos lo llevaron directamente hacia Sofía. Se aferró con todas sus fuerzas a las piernas de la mujer, hundiendo su rostro en la tela de su uniforme mientras sollozaba. Entonces levantó la cabeza, miró directamente a su padre y con la voz entrecortada pero clara, declaró su elección. Yo elijo a Sofía, ella ya me cuida. Un silencio ensordecedor cayó sobre la sala, quebrando la fachada de perfección y dejando al descubierto la cruda verdad del corazón de un niño. La furia de Alejandro era una corriente helada bajo una superficie de calma forzada. Agradeció a las tres mujeres con una cortesía que era casi un insulto, sus palabras precisas y vacías mientras las acompañaba a la salida. Ellas, con las sonrisas congeladas en sus rostros, apenas lograron murmurar despedidas educadas, pero sus miradas eran dagas afiladas de humillación y desprecio. La puerta de caoba se cerró con un clic definitivo, aislando a Alejandro en el silencio de su propia creación.
Por un instante se apoyó contra la madera, cerrando los ojos. El eco de las palabras de su hijo, «Yo elijo a Sofía», resonaba en su mente no como la elección inocente de un niño, sino como un acto de rebelión que acababa de hacer estallar en pedazos el futuro perfectamente diseñado que había planeado para ellos. Regresó al comedor, donde Mateo seguía aferrado a Sofía, quien permanecía inmóvil, paralizada por la conmoción y el miedo. Alejandro se arrodilló, no con ternura, sino con la urgencia de un ejecutivo que necesita resolver un problema. «Mateo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me avergonzaste de esa manera?», preguntó, su voz un siseo controlado. El niño, temblando, apenas levantó la vista y susurró una respuesta que desarmó por completo la lógica de su padre. «Porque ella me lee los cuentos de mamá por la noche. Ella se sabe las voces». Esa sencilla confesión reveló un universo de consuelo y familiaridad que Alejandro ni siquiera sabía que existía. Para él, sin embargo, no era una prueba de amor, sino la evidencia de una influencia indebida, una manipulación silenciosa que había crecido bajo su propio techo sin que se diera cuenta. Alejandro nunca había aprendido el lenguaje de las emociones. Su propio padre, un magnate de la vieja escuela, le había enseñado que el afecto era una distracción y la vulnerabilidad, un defecto fatal en el mundo de los negocios. Su matrimonio con la madre de Mateo había sido una alianza de respeto y metas compartidas, un amor construido sobre la admiración mutua más que sobre gestos cotidianos de ternura. Cuando ella murió, él abordó el duelo como un proyecto: mantener la rutina, asegurar la estabilidad y eliminar cualquier variable impredecible. Creía sinceramente que al proporcionarle a Mateo una nueva estructura familiar con una madre de su mismo estatus social, estaba dándole la mejor herramienta para superar la pérdida. No comprendía que el corazón de un niño no opera con lógica, sino con la necesidad desesperada de sentirse seguro. La debacle del almuerzo se extendió como un incendio por los círculos sociales de Coral Gables. Al día siguiente, el teléfono de Alejandro no dejó de sonar. Las pretendientes despechadas habían tejido una narrativa venenosa en la que Sofía era una intrigante calculadora que se había aprovechado de la fragilidad de un niño para asegurar su propio futuro. Amigos y socios comerciales le llamaban con falsas muestras de preocupación, aconsejándole que pusiera orden en su casa para proteger su reputación. El murmullo era constante y cruel. El gran Alejandro, el genio tecnológico, había perdido el control de su propio hogar, seducido por los artilugios de una simple empleada. Cada llamada, cada mensaje era un golpe a su orgullo, reforzando la idea de que la elección de Mateo era un escándalo que debía ser sofocado de inmediato. La presión se volvió insoportable. Su propia madre lo llamó, su voz destilando una decepción glacial al recordarle el legado de la familia y el deber de mantener las apariencias. «La gente está hablando, Alejandro. No puedes permitir que una situación así manche nuestro nombre», le dijo. Atrapado entre el juicio de su mundo y la desconcertante lealtad de su hijo, Alejandro comenzó a ver a Sofía a través del filtro de sus miedos. Ya no era la mujer amable que calmaba las pesadillas de Mateo. Era la fuente de su humillación pública, un obstáculo para la normalidad que tan desesperadamente intentaba restaurar. Su conflicto interno era una batalla feroz entre el instinto de proteger a su hijo y la necesidad de proteger su estatus. Es increíble cómo el miedo a lo que dirán los demás puede silenciar la verdad que grita en nuestro propio corazón. Si esta historia te está tocando, por favor, suscríbete para que podamos seguir compartiendo testimonios que nos recuerdan lo que de verdad importa. Tomó la decisión en la fría soledad de su estudio, rodeado de los trofeos de su éxito. Hizo llamar a Sofía, y cuando ella entró,
Él ni siquiera levantó la vista de los papeles de su escritorio. Con la misma voz impersonal que usaba para cerrar un trato de negocios, le comunicó que sus servicios ya no eran necesarios. «Tu presencia se ha convertido en una complicación», afirmó, sin ofrecer más detalles. «Por el bienestar a largo plazo de Mateo, es mejor que te vayas». Deslizó un sobre por la mesa, una indemnización generosa que pretendía convertir el dolor en una simple transacción financiera. Para él, estaba extirpando un tumor, realizando una dolorosa pero necesaria cirugía para salvar el cuerpo de su familia. No se dio cuenta de que lo que estaba extirpando era el corazón. Sofía escuchó en silencio, su rostro una mezcla de tristeza y una dignidad inquebrantable. No hubo lágrimas, ni súplicas, ni reproches. Con una calma que desconcertó a Alejandro, empujó suavemente el sobre de vuelta hacia él. «Yo no quiero su dinero, yo solo quería cuidar a Mateo», dijo con una voz suave pero firme. Su única petición fue poder despedirse del niño, un último abrazo para suavizar el golpe de su partida. Alejandro, temiendo que esa despedida solo prolongara la confusión del niño, se negó rotundamente. Le ordenó que recogiera sus cosas y se fuera de inmediato. Sofía asintió. Le dio una última mirada cargada de una compasión que él no merecía y salió de la mansión, dejando tras de sí un vacío mucho más grande y frío que el que había dejado la muerte de la matriarca. Para Mateo, el mundo se detuvo. A la mañana siguiente, cuando se despertó y Sofía no estaba allí para saludarlo con una sonrisa, una parte de él se apagó. El niño, que ya cargaba el peso de una pérdida inmensa, ahora enfrentaba una segunda forma de abandono, una que no podía comprender. Se negó a comer. Los juguetes nuevos que su padre le compraba quedaban intactos en sus cajas y, lo más alarmante de todo, dejó de hablar. El silencio se convirtió en su única respuesta, un muro que construyó a su alrededor para protegerse de un mundo que le había arrebatado a la única persona que lo hacía sentir seguro. La mansión, que antes era silenciosa por el luto, ahora lo era por la desesperación. La solución de Alejandro había creado una enfermedad mucho más profunda. Los días se convirtieron en una semana de agonía silenciosa. Alejandro, desesperado, recurrió a su manual de soluciones. Contrató a los mejores psicólogos infantiles de la ciudad, quienes salían de sus sesiones con Mateo con rostros perplejos, incapaces de romper su mutismo. Le compró un pony que pastaba solitario en el enorme jardín y le prometió un viaje a cualquier lugar del mundo. Pero Mateo permanecía impasible. Un pequeño fantasma que deambulaba por los pasillos o se sentaba durante horas junto a la ventana de su habitación, con la mirada fija en el camino de entrada, como si esperara un regreso que nunca llegaría. El poder y la influencia de Alejandro, que podían mover montañas en el mundo corporativo, se estrellaban inútilmente contra la muralla de dolor de su propio hijo. Una noche, el insomnio llevó a Alejandro a la puerta de la habitación de Mateo. Un leve crujido de papel lo hizo detenerse. Entró y encontró al niño sentado en su cama, bajo la tenue luz de una lámpara, con un libro de cuentos desgastado abierto en su regazo. Era el favorito de su difunta esposa, el mismo que Sofía le leía cada noche. Mateo no lloraba, simplemente pasaba sus pequeños dedos sobre las ilustraciones, trazando los contornos de los personajes con una concentración solemne, su rostro una expresión de pérdida absoluta. La imagen fue como un puñal en el pecho de Alejandro, una que finalmente atravesó sus capas de orgullo, lógica y negación. Por primera vez sintió el peso aplastante de su error, no como un problema estratégico, sino como una herida autoinfligida en el alma de su hijo. A veces, es necesario que nuestro mundo se derrumbe para que podamos ver con claridad lo que hemos perdido. El apoyo de ustedes al suscribirse nos da la fuerza para seguir contando estas jornadas de redescubrimiento.
Lejos del mármol y el cristal de Coral Gables, en un pequeño y ordenado apartamento de un barrio obrero, Sofía vivía su propio duelo. El espacio era humilde, pero estaba lleno de una calidez que la mansión nunca tuvo. Pasaba los días preocupada, con el corazón encogido cada vez que pensaba en Mateo. ¿Estaría comiendo? ¿Alguien le estaría leyendo antes de dormir? Miraba la foto enmarcada en su mesita de noche, un retrato de su propia familia en su país natal, el motor que la impulsaba a trabajar tan duro. Sentía un profundo parentesco con ese niño solitario, ambos anhelando una conexión que el dinero no podía comprar. Había sido despedida por cuidar demasiado, un crimen que no podía entender, y el dolor de haber sido arrancada de la vida del niño era una carga constante en su pecho. Alejandro se sentó solo en su inmenso salón, la oscuridad de la noche reflejada en las ventanas de cristal. Los premios y reconocimientos que adornaban las paredes parecían burlarse de él, monumentos a un éxito que ahora se sentía completamente vacío. La verdad lo golpeó con la fuerza de una revelación ineludible. Al despedir a Sofía, no había estado protegiendo a Mateo, se había estado protegiendo a sí mismo, a su frágil ego, a su miedo a ser juzgado por un mundo cuyas reglas había seguido ciegamente. Había intentado gestionar el amor y el duelo como si fueran activos en una hoja de balance, y en el proceso había quebrado el único vínculo genuino que su hijo tenía. La comprensión fue devastadora. El derrumbe total de la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Estaba solo, en una casa llena de todo, y no tenía absolutamente nada. Al amanecer, impulsado por una urgencia que nunca antes había sentido, Alejandro entró de nuevo en la habitación de su hijo. Mateo dormía, pero sobre la pequeña mesa de noche había un pedazo de papel doblado. Era un dibujo, hecho con crayones de colores vivos que contrastaban con la palidez del niño. En él, 3 figuras de palitos se tomaban de la mano bajo un sol sonriente. A la izquierda, una figura alta y con corbata, claramente él. En el centro, una mujer con un halo sobre su cabeza, su madre. Y a la derecha, una figura con delantal, Sofía. Debajo de la escena, con la caligrafía torpe de un niño de 7 años, una sola frase: mi familia. Fue entonces cuando Alejandro se derrumbó. No con estruendo, sino en un silencio absoluto, las lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía la frágil prueba de su monumental fracaso. Condujo sin rumbo por las calles de Miami. El motor de su auto de lujo, un murmullo incongruente en los barrios que atravesaba. Dejó atrás las avenidas bordeadas de palmeras y las fachadas impecables de Coral Gables, adentrándose en una ciudad real, vibrante y llena de vida, un mundo que había olvidado que existía. Cada semáforo en rojo era una pausa para la tortura de sus pensamientos, cada bocina un recordatorio de la urgencia que sentía. Buscó la dirección de Sofía en los registros de antiguos empleados, una dirección modesta en un edificio de apartamentos sencillo. El viaje fue una peregrinación, un despojo voluntario de su armadura de poder y estatus. Se estaba desnudando de todo lo que creía ser para encontrar al hombre que necesitaba convertirse, un padre. Es en los momentos de mayor desesperación que a menudo encontramos el camino de regreso a lo que es real. Si te sientes identificado con esta búsqueda de la verdad, tu suscripción nos ayuda a seguir iluminando estos caminos. Cuando Sofía abrió la puerta, su expresión pasó de la sorpresa a una cautelosa compasión. Detrás de ella, su pequeño apartamento olía a café recién hecho y a hogar. No había mármol ni obras de arte, solo fotografías familiares y un calor que llenaba el espacio. Alejandro, el magnate acostumbrado a dominar cualquier habitación, se sintió pequeño y fuera de lugar. Las palabras le costaron, saliendo con una voz ronca que no reconoció como suya. «Me equivoqué», dijo, mirándola directamente a los ojos.
Me equivoqué de una manera que casi destruye a mi hijo. Intenté comprarle una madre, pero él me enseñó que el amor no se compra, se siente. Le extendió el dibujo de Mateo, su mano temblando ligeramente. No te pido que vuelvas como mi empleada. Te pido, por favor, que vuelvas a nuestras vidas. Mateo te necesita. Y yo necesito aprender a ser el padre que él merece. El regreso de Sofía a la mansión no fue un acto de servicio, sino un acto de rescate. En el momento en que cruzó el umbral, Mateo, que estaba sentado en la escalera como una pequeña estatua de luto, levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par y un sonido ahogado escapó de su garganta. Corrió hacia ella, no como un niño que saluda a una cuidadora, sino como un náufrago que alcanza la orilla. Y entonces, la palabra que se había negado a pronunciar durante semanas resonó en el silencio de mármol. Sofía. No fue un grito, sino un susurro lleno de todo el alivio del mundo. La abrazó con una fuerza desesperada, y por primera vez en mucho tiempo, una risa genuina, cristalina, brotó de él mientras ella lo levantaba en brazos. Ese sonido, para Alejandro, fue más valioso que todas las acciones de su compañía. La mansión comenzó a transformarse. El silencio fue reemplazado por el sonido de las páginas de un cuento siendo pasadas. Menesh Tastiptunin. Por las risas, durante la cena en la cocina en lugar del comedor formal, y por las conversaciones tranquilas en el jardín. Sofía no ocupó el lugar de la madre de Mateo, sino que creó uno nuevo. Uno basado en la presencia, la paciencia y el afecto incondicional. Alejandro, por su parte, observaba y aprendía. Empezó a dejar el trabajo en la oficina, a sentarse en el suelo para armar legos y a escuchar de verdad cuando su hijo le hablaba. Descubrió que la verdadera fortaleza no residía en cerrar tratos, sino en abrir el corazón. Los tres, juntos, comenzaron a construir una nueva definición de familia, una que no se basaba en la sangre o el estatus, sino en la elección valiente de un niño que solo quería ser amado. Historias como esta nos recuerdan que los lazos del corazón son los únicos que realmente nos sostienen. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Con tu apoyo al suscribirte, podemos seguir compartiendo relatos que celebran el poder del amor sobre el orgullo. Los meses que siguieron fueron una sinfonía de redescubrimiento. La opulenta mansión de Coral Gables, antes un mausoleo de mármol y silencio, comenzó a respirar de nuevo. El aroma del café por las mañanas y de las galletas recién horneadas por la tarde reemplazó el estéril olor a limpiador industrial. Las risas de Mateo rebotaban en pasillos que solo habían conocido el eco de pasos solitarios. Sofía, con su calma innata, no intentó llenar el vacío dejado por la difunta esposa de Alejandro, sino que ayudó a tejer un nuevo tapiz familiar, uno donde cada hilo era una muestra de afecto genuino. Comían en la cocina, en una pequeña mesa redonda, y las conversaciones sobre el día escolar de Mateo reemplazaron las tensas negociaciones de negocios que antes dominaban la vida de Alejandro. Él aprendió a ver su hogar no como una posesión, sino como un santuario. Para Alejandro, el cambio fue más profundo que simplemente abrir su casa. Fue la demolición de la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Observando la interacción natural y amorosa entre Sofía y Mateo, comprendió que el liderazgo no se trataba de dar órdenes, sino de crear un espacio seguro para crecer. Un día, en un gesto que trascendía cualquier contrato o acuerdo financiero, reunió a los dos en su estudio. Con una humildad que nunca antes había mostrado, les explicó que quería que su familia fuera real en todos los sentidos. Inició los trámites legales no solo para adoptar a Sofía como una figura materna legal para Mateo, sino para que ella se convirtiera en su socia en la crianza del niño, una coguardiana con todos los derechos y responsabilidades,
Ya no era un empleador, era un compañero de equipo en la tarea más importante de su vida. 2 años después, la escena era casi irreconocible. En un parque público lleno de vida, bajo el cálido sol de la tarde, Alejandro empujaba a Mateo en un columpio, su risa mezclándose con la del niño. Sofía, sentada en una banca cercana, los observaba con una sonrisa serena. El Alejandro de los trajes impecables y la expresión controlada había sido reemplazado por un hombre en jeans que no temía ensuciarse las rodillas jugando. Había canalizado su formidable energía empresarial en algo nuevo: la Fundación Mateo, una organización dedicada a apoyar a niños que habían sufrido la pérdida de un padre, brindándoles el apoyo emocional que él tardó tanto en comprender. Su mayor éxito ya no se medía en cifras de mercado, sino en la luz que había regresado a los ojos de su hijo. El verdadero legado de aquella elección infantil se manifestó en un pequeño gesto. Mateo, ahora un niño seguro y extrovertido de 9 años, vio a un niño más pequeño sentado solo y llorando en un rincón del área de juegos. Sin dudarlo, se acercó, se sentó a su lado y con la misma empatía silenciosa que Sofía le había mostrado a él, simplemente le ofreció la mitad de su sándwich. La bondad se había convertido en su idioma nativo. Historias como esta nos demuestran que las familias más fuertes no siempre nacen de la sangre, sino de las decisiones valientes del corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Tu suscripción nos permite seguir compartiendo testimonios que nos recuerdan dónde reside el verdadero hogar.